Muy buenas tardes. Queremos agradecer a todos ustedes que nos acompañen en esta presentación editorial contamos con la presencia del doctor Luis Barjaud, del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Justo nos van a platicar sobre la plaza principal. Es un libro que ustedes verán, hay muchas cosas que decir y ellos lo harán y lo harán espléndidamente como siempre. Me voy a permitir leer una breve semblanza de ellos, aunque sé que no es necesario, pero pues nos dará pie para simplemente destacar algunos aspectos de su trayectoria. El doctor Luis Barjaud es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, etnólogo por la ENA y la UNAM, escritor, exdirector de Etnohistoria y de Estudios Históricos, miembro fundador de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, miembro del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas AC, miembro honorario de la Memoria Histórica y Cultural de México de la Presidencia de la República. Entre sus obras destacan La Conquista de la Malinche, publicado por Editorial Planeta en 2009, Voluntad de Infortunio en la Conquista de México, publicado por El Tucán de Virginia y el INA en 2015, Tequila, publicado por Caliarén en 97, y La Dama de la Discordia, El conflicto entre mexicas y calúas, esto también publicado por El Tucán de Virginia y el INA en 2019. El doctor Eduardo Matos Moctezuma es arqueólogo, director y fundador del proyecto Templo Mayor en 1978, del Museo Nacional de Antropología entre 1986 y 1987, y del Museo del Templo Mayor. Esta obra destaca en el Templo Mayor de los Aztecas en 1988, Muerte al filo de obsidiana en 1996, Estudios Mexicas 1999-2005 y La muerte entre los mexicas 2010. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2007, la Universidad de Harvard lo distinguió con la medalla Henry B. Nicholson en 2002 y en 2016 estableció una cátedra con su nombre. Yo no les quito más tiempo, estamos realmente muy interesados en escucharlos. Doctores, adelante y muchas gracias por estar esta noche con nosotros en nuestra feria. Adelante. El libro que hoy presentamos se llama La Plaza Principal, su entorno y su historia. Y es un libro que tiene una larga historia, una larga trayectoria, porque empezó en el 2014-2015 como una serie de conferencias impartidas en el Museo del Templo Mayor, en el Auditorio Eduardo Matos Moctezuma. Precioso auditorio, aunque no de grandes dimensiones, pero de forma extraordinaria, al cual concurrieron asiduamente un público muy interesado y que estuvo pendiente a lo largo de todas las conferencias que impartimos ahí en esos años. Con esos materiales construimos este libro. Desde luego, como es usual, devolvimos las grabaciones, las transcripciones de las conferencias. Muchas de ellas estaban escritas y no tuvimos que hacer ese procedimiento. Las devolvimos a sus autores, los cuales trabajaron expresamente para presentar ya una publicación sobre la temática que les correspondió a cada uno. Debo decir que este libro es muy importante por muchas razones. Una, por el tema que toca, que es el centro, digamos, político, arquitectónico, histórico de nuestro país. Y en segundo lugar, porque los especialistas que intervinieron en cada uno de los capítulos de este libro son los grandes especialistas de México. Así que tuvimos en primer lugar
al maestro, el doctor Miguel León Portilla. Probablemente este sea una de sus últimas publicaciones del doctor León Portilla, aunque debe haber más en la universidad, no las tengo presentes. Pero este libro, el doctor León Portilla escribió primero dio una conferencia con un tema específico. Cuando la devolvimos para que preparara el capítulo para ser publicado, el doctor prefirió enviar otro texto y otro tema. Bueno, siempre sobre el tema mayor de la plaza principal y el mundo prehispánico, pero mandó un texto que tituló México Tenochtitlan en la literatura náhuatl, uno de sus temas fundamentales clásicos del doctor Miguel León Portilla. Enseguida tuvimos un capítulo que consta en este libro del doctor Eduardo Matos Moctezuma, que tituló De piedras antiguas en busca del pasado mexica. El doctor Matos Moctezuma, como todo el mundo conoce, es un gran especialista y gran arqueólogo de México, conocido internacionalmente. Y su especialidad y su conocimiento del Templo Mayor, de los procesos de estudio arqueológicos de la zona, dieron como resultado para este libro este capítulo dado así de piedras antiguas en busca del pasado mexica. Yo me permití escribir un texto sobre mito y símbolos fundacionales de los antiguos mexicanos y enseguida el doctor José Rubén Romero Galván de la Universidad Nacional Autónoma de México escribió un capítulo que tituló Tenochtitlan, ciudad conquistada. Es un ensayo sobre la conquista de México. Inmediatamente después, y ya empezando la etapa virreinal de México, tuvimos la gran aportación del doctor Antonio Rubial, que escribió un texto titulado La Plaza Mayor de la Ciudad de México, espejo de la sociedad novohispana. Por último, bueno, no, penúltimo lugar, Margarita Menegus Bornemann escribió sobre el ayuntamiento, su implante en América, una cosa ya más detallada, específica sobre el mundo virreinal de la Nueva España. Y por último, ahora sí, el arquitecto Sergio Saldívar Guerra escribió un texto titulado La Plaza Principal, su entorno y su historia, la catedral y el palacio virreinal, significado y arquitectura. Como ustedes pueden ver, el contenido de este libro es de mucha importancia porque habla de este lugar entrañable y simbólico de la historia mexicana, que es el Zócalo de la Ciudad de México, la plaza principal, la plaza de la Constitución, el lugar donde ha ocurrido buena parte de la historia nacional, que contiene un resumen simbólico de lo que ha sido nuestra historia. Las conferencias originales que vimos en el Templo Mayor ocurrieron, como ya les dije, en los años de 2014 o 2015. Y desde un principio nosotros nos propusimos, con todo el material que pudimos reunir, preparar este libro que ustedes tendrán en sus manos y que es de mucha importancia. Complementamos también cada una de las intervenciones para figurar programas educativos para la televisión. Agregamos imágenes usadas
en cada una de las exposiciones. Es un libro profusamente ilustrado, con muy buena calidad, tiene muy buen papel y buena reproducción de imágenes. Y son desde luego imágenes que van al filo del discurso de cada uno de los que integraron los capítulos de este libro. Esas conferencias se llamaron del mismo modo que el libro, La Plaza Principal, su entorno y su historia, y terminó con la excelente conferencia del doctor Manuel Perló, que, como dije, tituló El Zócalo como escenario político y social recreativo, pero conjuntó todo el ciclo a muy distinguidos especialistas que están, la mayoría en este libro. Algunos no pudieron porque dieron una conferencia sobre temas y textos que ya tenían comprometidos para otra publicación, de tal manera que no pudieron aparecer en el libro. Pero bueno, el Zócalo guarda una estrecha relación con nuestra institución, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los museos del país que creó y que coordina el INAH, donde se expone en alta medida el patrimonio cultural de la nación. En Moneda 13, que en el pasado fue la parte posterior del Palacio Moctezuma, y donde se erigió un edificio central del culto antiguo a los dioses, que se llamó la Casa de lo Negro, la Casa de la Oscuridad. Tenía un nombre así. Era un lugar secreto de Moctezuma donde se encerraba para dirimir los problemas más importantes de Estado y de su reino. Interesantísimo porque está indicando que la mayor concentración mental del ser humano puede ocurrir completamente a oscuras, y por eso sería una de las razones por las cuales Moctezuma acudía a ese lugar para resolver problemas importantes. Hoy sigue siendo la parte conjunta y posterior del Palacio Nacional, ese lugar que fuera la sede virreinal de Nueva España. Hoy es el lugar principal y representativo del poder de la cúpula del Estado. Y este edificio posterior de Palacio alberga hoy el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Ahí en ese cuarto también una de las profecías de la caída del reino de Moctezuma, una de esas profecías fue que le llevaron un ave rarísima, yo creo que era un guajolote, con un espejo. Todo esto es el mundo simbólico azteca, con un espejo en la frente donde vio Moctezuma una serie de imágenes. Primero vio el cielo, las estrellas. Después, en una segunda intento, vio a unos caballeros que peleaban entre sí. Obviamente serían los españoles porque aquí no había caballos. Entonces, eso ocurrió también en ese Palacio de lo Negro, en ese cuarto de lo Negro donde Moctezuma resolvía todos sus problemas. En el Zócalo se fundó la antigua y la portentosa Ciudad de México, Tenochtitlan. Se asentó la iglesia y la cúpula virreinal. Conservó los cimientos del enorme templo mayor de los mexicas, que estuvo coronado por los adoratorios de los dioses Huitzilopochtli y Tlaloc. La guerra y la lluvia fecunda. En el Zócalo se realizó la primera fiesta de toros del continente. Se ejerció el castigo y la tortura inquisitorial de la Iglesia Católica. Ahí se realizó el comercio, la fiesta y también la protesta. Y en 1790, esto seguramente el doctor Matos Moctezuma abundará sobre ello, en 1790, como resultado del nuevo alcantarillado para el desagüe
que ordenó el virrey de entonces, que era Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla. Entre la catedral y palacio aparecieron dos piezas canónicas del México antiguo y moderno, la Piedra de Sol y la Coatlicue. Estas piezas fueron estudiadas, dibujadas por primera vez por don Antonio de León y Gama, astrónomo de fama internacional, que indagó sus contenidos simbólicos con acierto y que hasta hoy es útil para el estudio de sus documentos. Este libro que el lector tendrá en sus manos, que es muy importante por las dos razones que antes mencioné, concentra la historia fundamental, entonces, de nuestro país. Concentra el recuerdo, la memoria de la migración provenida del norte de un lugar mitológico llamado Aztlán, Chicomosto. Bueno, son dos lugares distintos, pero la referencia se acostumbra a ser así porque es el punto de partida de las 7 tribus nahuatlacas que vinieron hacia el centro de México. Es muy importante decir, esto me tocó a mí reseñarlo en el capítulo que escribo en este libro, y los datos importantes, a mi juicio, de esta migración están contenidas en los documentos de Chimalpain. Chimalpain con un nombre sumamente elegante, indígena, porque se llamaba Don Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cualtehuanitzi. La obra de este historiador tan importante, indígena de México, de la alta jerarquía social de Tenango y de Amecameca, contiene datos de suma importancia sobre esa migración que llegó hasta el centro del Zócalo y donde se fundó la gran Ciudad de México de Justicia. Da datos muy importantes Chimalpain. Uno de ellos es que los aztecas en Aztlán no estuvieron un momentito nada más, sino que estuvieron instalados ahí cerca de un milenio. Eso es lo que dice Chimalpain, dato importantísimo. Y otro dato de extrema importancia también es que en la migración que hacían de esos sitios no localizados hasta la fecha y permanecen como sitios mitológicos, en esa migración que duró 236 años, una larga etapa hasta que llegaron al centro de México. Llegaban a un lugar, se instalaban y vivían ahí largas temporadas, años, y continuaba la migración. Muy interesante. ¿Por qué continuaba la migración? Por la instrucción divina dada por Huitzilopochtli. Primero por otros dioses, entre ellos Sagún señala a Mesitin, del cual Sagún dice que proviene el nombre de los mexicas y por lo tanto de México. Mesitin, Demet, Maguey y Citli, liebre o conejo. Pero una deducción importante sobre estos datos que da Chimalpain es que como tardaron tantos años, siglos en la migración hacia el centro de México, en cada estancia donde se instalaban los mexicas, se convertían en agricultores, cultivaban ya el maíz, el frijol, la calabaza. Y después se volvían a convertir en nómadas. Entonces aquí tenemos un primer rasgo distintivo
de este extraordinario grupo de los mexicas, que eran por temporadas sedentarios y por temporadas eran nómadas o migrantes. He ahí una singularidad. Bueno, todo esto se puede ver en la obra de Chimaltenango. No me voy a extender mucho porque son muchos los temas. Como dije, esto que yo adelanté corresponde a mi capítulo que fue sobre mito y símbolos fundacionales de los antiguos mexicanos, pero está en primer lugar, como señalé también, el México Tenochtitlan en la literatura náhuatl del doctor Miguel León Portilla. En esa ocasión surgieron discusiones muy interesantes y que dieron lugar a este importante libro que hoy presentamos. Yo noté, me permití notar dos cosas que a mi juicio, y sigo aferrado a la idea de que son importantes. Uno es que en México, a pesar de nuestra gran tradición, a pesar de que tenemos la biblioteca antigua más importante del continente, con la obra de los cronistas del siglo XVI, indígenas y españoles. A pesar de eso, no tenemos, como hay en Egipto o en Grecia, un diccionario de mitología mexica, y mucho menos de un diccionario de mitología mesoamericana en general. En Grecia es una tradición cultural que se renueva cada 10 años aproximadamente, y en la que intervienen especialistas españoles, franceses, italianos. Y nosotros, yo noté, no contamos con un buen diccionario de mitología náhuatl. Hay un intento en el siglo XIX que se hizo en Cuernavaca, y luego también Yolo González intentó un breve resumen diccionario. Pero claro, hacer un diccionario de mitología, pues es un proyecto mayor, proyecto muy caro, que incluye una gran cantidad de especialistas. Y el hecho es que, bueno, yo me permití notar que tenemos esa laguna todavía en la historia de nuestras investigaciones históricas y antropológicas en México. Y otra cosa que me permití decirle al maestro Miguel León Portilla es que la poesía náhuatl, siendo tan profunda, tan singular poesía, la obra de Nezahualcóyotl, no tiene un conocimiento universal, no tiene una presencia constante como otros conjuntos poéticos de otras zonas del mundo. Y es muy interesante, y yo creo que aquí el mundo va a recuperar, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, va a recuperar parte de la cultura mexica, que son la poesía náhuatl, que León Portilla estudió y que nos dio un maravilloso capítulo de este libro. Bueno, Eduardo Matos Moctezuma, como dije antes, que escribió De Piedras Antiguas en busca del pasado mexica, pues es un gran conocedor del mundo arqueológico de México, una figura notabilísima en la historia intelectual de México, y escribió un capítulo muy importante también para este libro. José Rubén Romero sobre la conquista, la conquista, un problema tremendamente complejo, y que mantiene a la investigación del mundo, porque hay especialistas en Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, sobre el misterio de la conquista de México. Lo aborda José Rubén Romero Galván.
y Antonio Rubial sobre la plaza, sobre la etapa virreinal. Ya dije que Margarita Menegus hizo un estudio muy especializado y que Sergio Saldívar Guerra escribió sobre la construcción, donde él intervino como ingeniero y arquitecto, la revisión de las bases arquitectónicas de la catedral y del Palacio Virreinal. Un gran personaje, también nos dio un capítulo extraordinario de este libro. Me detengo aquí porque razones de tiempo. Muy bien. Estamos en realidad ante un libro muy oportuno, muy interesante, en el cual podemos incursionar en lo que decía el coordinador de este libro, que es Luis Barjau. O sea, estamos viendo cómo durante 7 siglos prácticamente la plaza principal, tanto el actual llamado Zócalo como el antiguo recinto ceremonial, que estaba desplazado, estaba a un lado de lo que es el Zócalo, no estaba exactamente encima, ¿verdad? Ha sido motivo de acontecimientos históricos realmente importantes, ¿no? Entre los principales acontecimientos, pues ya nos los relata Luis con esta selección que se hizo de 7 autores, como él dijo, especialistas, ¿verdad? Cada uno atendiendo su propio tema, y es impresionante ver cómo comienza con la presencia de Miguel León Portilla. Ya lo señaló el doctor Barjau, cómo Miguel nos va a dar esta idea de México Tenochtitlan en la literatura náhuatl. Obviamente es un tema que el doctor León Portilla ha manejado de siempre, o sea, yo diría que si alguien conoció la literatura náhuatl fue precisamente León Portilla, que por cierto, para desgracia de la investigación, pues se cumple en esta fecha el primer año de haber fallecido Miguel León Portilla. Ahí es muy interesante porque Miguel, en su artículo, acude, como siempre lo hizo, a varios cronistas, ¿no? Quiero extraer, por ejemplo, en el momento en que van a salir de aquel mítico plan, ¿verdad? Los mexicas, y cómo el dios Huitzilopochtli va a irlos guiando en forma de águila. Y entonces dice: yo os iré guiando a donde vayáis, me mostraré como un águila. Solo vedme, y cuando allá haya llegado a donde me parezca bien, allí os asentaréis, en ese lugar me veréis, ya no volaré. Así, luego allí haréis mi altar, mi casa, mi lecho de paja, allá donde estuve elevándome, y allí toda la gente hará sus casas, os estableceréis. Fíjense nada más qué belleza, ¿no? Digamos, de poesía prácticamente, en la cual se está significando el momento en que se va a llegar guiando esa águila, ese Huitzilopochtli, a su pueblo hasta la fundación de Tenochtitlan. Entonces, pues, sabemos también, claro, que el mito pues se mezcla con lo histórico, y como yo lo he dicho en varias ocasiones, como en realidad el mexica jamás llegó a ver ese hecho del águila parada sobre el nopal, sino que es simbólico, tiene un simbolismo. Huitzilopochtli, tal como lo estudió
precisamente Yolot González, a quien citó Luis Barjau hace un rato, Yolot hace ver cómo Huitzilopochtli es el águila, en realidad. Y lo de la serpiente ya es muy posterior, porque en realidad sabemos que se habla de que, por un lado, que si devoraba pájaros, que si devoraba serpientes, en muchas ocasiones aparece sin nada en el pico, el águila. Entonces, pues son versiones que se van dando y que van ocurriendo. Y finalmente lo que predomina es lo de la serpiente. Yo creo que predomina por razones de que era tanto el águila como la serpiente tenían una presencia muy importante en el cristianismo. Pero en fin, eso es motivo de otra plática. Y siguiendo con el libro, yo creo que fue una gran idea de Barjau el conjuntar primero a través de pláticas, hubo mucho público interesado, y después ya darnos en este libro estas 7 artículos bajo el sello de la Secretaría de Cultura y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A continuación del de Miguel León Portilla viene, como lo señalaba nuestro coordinador, pues viene el trabajo mío, el de las piedras, y como ahí lo que hago es una rememoración de cómo se encontraron las principales esculturas mexicas, como la Coatlicue, la Piedra del Sol, la Piedra de Tizoc, inclusive hasta más recientemente, ¿no?, encontradas por el Programa de Arqueología Urbana, el caso de Tlaltecutli, esta monumental escultura. Entonces, pero así que continúo con el trabajo que el mismo Luis pues ya nos lo ha comentado de cómo se va a ver algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el mito y simbolismos fundacionales de los antiguos mexicanos, ¿no? En la pluma de Luis podemos allí observar algunas precisiones, su inspiración en diversos cronistas, ¿verdad? Y cómo se fue dando este momento, estos mitos, estos símbolos en los cuales muchos pueblos pues han tenido sus propios mitos, sus propios símbolos, sobre todo en la fundación de sus ciudades, ¿no? Es el caso de Roma, recuerden, cuando se dice que Rómulo y Remo la fundaron, por otro lado se dice que fue Eneas, en fin, el hecho es que siempre queda allí presente el mito, digamos, engarzado con lo histórico, ¿no? Que se funda la ciudad, es cierto. Ahora bien, luego se le llena de símbolos. En el caso de Roma, recuerden que se decía que había una loba que había amamantado a Rómulo y Remo. Obviamente no es cierto, pero estas creencias, estos símbolos son muy importantes junto con el dato histórico, porque entre ambos nos están dando el pensamiento del pueblo y el pensamiento o el hecho que ocurre en la realidad. Entonces, pues, como ven, el libro pues trata cosas muy, muy interesantes, ¿no? Después sigue el trabajo precisamente ya mencionado de José Rubén Romero, ¿no? En donde igualmente tiene conocimientos de las fuentes, él ha estudiado mucho a Torquemada y otros cronistas, y pues nos da también su manera de ver al momento de la conquista lo que ocurría en este espacio, ¿verdad? Que, como digo, por 7 siglos ha ido cambiando, desde el México prehispánico al México colonial, al México independiente, al
México actual, ¿no? Entonces, el trabajo de Antonio Rubial es realmente interesante en el sentido de que acude a toda una serie de aspectos que quedaron plasmados, por ejemplo, en biombos del siglo, principalmente del siglo XVII, por ahí, ¿verdad? En donde vemos la plaza principal representada. Inclusive hay cuadros de aquellas épocas en que se ve a los personajes. Pero lo interesante es cómo Rubial nos habla de, por ejemplo, de los grupos sociales que había, ¿no? Desde los negros esclavos hasta los asiáticos, en fin. Y estos aparecen pintados en varias ocasiones en estos biombos o en estos cuadros, ¿no? Entonces es muy interesante, al igual que el trabajo que nos da Margarita Menegus, ¿no? En el sentido del ayuntamiento, ¿no? Ya señalaba Luis cómo en un momento dado Margarita acude a un caso específico, pero claro, muy importante, como es el establecimiento del ayuntamiento en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto tiene una relevancia, tiene una importancia porque, claro, borrado de hecho por Cortés el lugar donde estaba el espacio sagrado de Tenochtitlan, ¿verdad? Se funda la parte del Zócalo o Plaza Mayor, en la cual van a estar presentes los poderes tanto divinos, enmarcados en la catedral, ¿verdad?, como civiles enmarcados en el Palacio de los Virreyes, hoy Palacio Nacional. Entonces, pues, el ayuntamiento allí va a cobrar también una importancia fundamental. Y el libro culmina con ese artículo de Sergio Saldívar Guerra, que él fue director de Monumentos Coloniales de Lina y tuvo a su cargo muchas obras y de allí tiene un conocimiento muy amplio, pero es muy interesante cómo nos da, él me pidió colaborar en algún momento también en algunas de las excavaciones que les voy a comentar. Él tuvo a su cargo las obras del patio de honor de Palacio Nacional. Entonces ahí pudimos excavar y encontramos pilares de lo que era el antiguo Palacio de Cortés, que se asentaba a su vez sobre el Palacio de Moctezuma, al que ya ha hecho referencia Luis Barjau. Entonces, pero también Sergio, pues colaboramos con él, él trae, ahí viene en el libro algunas fotos, yo consideraría que ya son históricas porque de las excavaciones que se están abriendo en el lugar. Entonces, pues, antes de ya entrar en una plática, en un diálogo con Luis, yo quisiera decir que este libro nos lleva desde el mundo prehispánico mítico, el mundo prehispánico histórico, el mundo colonial y el mundo actual inclusive. Es decir, cómo este libro lleva a ese abanico que es nuestra historia, concentrado en este libro en el cual podemos apreciar pues esta conjunción de investigadores, la mayoría de ellos historiadores, Luis, etnólogo, antropólogo, yo arqueólogo, en fin, pero que nos permite ver ese paso desde, por ejemplo, en el trabajo que finaliza el libro, que es el de el arquitecto Saldívar, vemos los trabajos en catedral, por ejemplo, y después los trabajos en Palacio Nacional. Entonces, cómo se están conjuntando con lo que yo decía, tanto los poderes divinos de la Iglesia como los poderes civiles, en el caso del Palacio de los Virreyes y Palacio Nacional, pues presentes formando parte de aquella gran plaza. Por cierto que hay algo interesante.
Lo que hoy es el Zócalo, se han hecho diferentes averiguaciones para saber qué hay debajo de él. Las esculturas que se encontraron, que yo relato, ¿verdad? La Piedra del Sol, la Coatlicue, en fin, en realidad estaban fuera de su lugar original. Fueron arrastradas y abandonadas ahí, pero en el Zócalo aparentemente no hay, salvo 1 o 2 edificios, no hay en realidad mayores edificaciones. Lo podemos apreciar muy claramente en el plano de Cortés, publicado en 1524, cuando Cortés manda hacer este plano, y vemos que ahí hay un espacio abierto, inclusive dice plaza, ¿no? Y el recinto ceremonial mexica viene más al norte, ¿no? Entonces, yo he aventurado la idea de que posiblemente lo que pasa es que allí, frente a las casas de Moctezuma, estaba el tianguis de Tenochtitlan. Tenochtitlan también tenía varios tianguis, y no solo era el de Tlatelolco, de la ciudad de Tlatelolco, que fue muy famoso y admirado y descrito por los españoles, sino que Tenochtitlan también tenía su propio mercado. Y yo pienso que ese es el lugar en que ese espacio abierto, apenas con 1 o 2 construcciones, como se aprecia en el plano de Cortés, pues quizá fue el lugar donde se estableció el tianguis de la ciudad mexica, ¿no? Entonces, en fin, creo que el libro nos da una perspectiva histórica de varios siglos por los que pasa nuestro país, pues, ¿no? Ya comenté que cómo se ve el mundo prehispánico allí, se ve ese mundo colonial y se ve el México actual, a través de la plaza, a través de los monumentos. Al Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien a través de Luis Barjau, que es el coordinador del libro, pues nos da este libro sencillo, de fácil adquisición, y sin embargo con una riqueza interior muy grande, enorme. Entonces, no sé, Luis, si quieres que ampliemos algún tema, ¿cómo ves? Con mucho gusto, Eduardo. Son tantos los temas que hay en torno a la plaza principal que, bueno, nos tendremos que ceñir algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, tú has mencionado ya cómo la imagen de la fundación, el águila devorando una serpiente o pájaro o nada, no ocurrió en la realidad, sino que es un símbolo que usaron los grupos mexicas para enunciar su... Pero a mí me gustaría hacer hincapié en 2 cosas importantes. Una, la relación del hombre, del ser mexica, con la divinidad. Cuando salen en la peregrinación, bueno, es una migración hacia el centro, seguramente a la búsqueda de espacios fértiles, más amables para vivir que comparado con los desérticos del norte de México, ¿verdad? Probablemente también en función de disputas tribales allá en las... No lo sabemos bien porque no hay modo de comprobar esos hechos más que de inferirlos con la información que tenemos de los cronistas del siglo XVI y las obras de los cronistas indígenas también, como yo cité a Chimalpain, pero está Tesosomo y el Texcocano, que reseñado por la universidad. Pero
En la sala mexica, entrando a la derecha, está el gran monumento de una importancia extraordinaria, que es el Teocalli de la guerra, un monumento que contiene en una de sus facetas, en una de sus fases, contiene un águila que sostiene en el pico el tlachinoli, que es un símbolo de la guerra sagrada. Y tlachinoli quiere decir agua quemada, al mismo tiempo quiere decir sangre. Y lo que sostiene entonces el águila, que sería, como bien indicó el doctor Matos, Huitzilopochtli, porque el águila como sol es Huitzilopochtli, sostendría en el pico la guerra. ¿Y por qué? Primero porque esta relación de la divinidad entre el hombre mexica es muy interesante porque en la migración, cuando están los primeros eventos divinos, las instrucciones de la deidad a su teomama, que es el encargado de llevar la representación y el bulto del dios, las instrucciones son siempre imperiales. Es decir, ustedes van a migrar porque van a llegar al centro y van a dominar todo el entorno y se van a hacer grandes como el gran imperio mexica, cosa que ocurrió en 200 años, en 2 siglos, ¿verdad? Entonces, lo interesante aquí desde un punto de vista teológico, vamos a decir, es que la instrucción de la divinidad se da a través del sueño. Es decir, el teomama o representante del Dios sueña que el Dios le da instrucciones. Y esa instrucción es, ustedes van a ir por aquí, por allá, se detienen aquí, después van a seguir hasta fundar la ciudad donde habrá el águila devorando una serpiente sobre un nopal, que es nuestro símbolo de la bandera nacional hasta hoy, milagrosamente retenido en la historia mexicana. Y sobre eso, Durán aporta datos muy interesantes porque la hermana de Huitzilopochtli, que el doctor León Portilla decía que era la Coyolxauhqui, y que Coyolxauhqui y Malinalxóchitl tienen identidad, que son la misma persona. La, la hermana de Huitzilopochtli, que fue abandonada a la altura del pueblo que fundó ella misma con su nombre, que es Malinalco, un lugar especial de instrucciones de guerra, ¿verdad? Como demuestra la zona arqueológica que hay ahí en Malinalco. Bueno, la hermana de Huitzilopochtli fue abandonada ahí y historiadores del siglo XIX opinaban que probablemente el abandono de esta mujer ahí por parte del guía Huitzilopochtli, del dios tutelar de la migración, hubiera significado sacar a la mujer del culto religioso. No lo podemos comprobar esto, pero es una aseveración interesante de los historiadores del siglo XIX. Y el caso es que Malinalxóchitl o Coyolxauhqui deciden vengarse y Malinalxóchitl concibe un hijo con Tezcatlipoca que se le aparece. Aquí tenemos una cosa interesante porque es una deidad que igual que en Grecia está concibiendo una relación marital con un mortal, como hacía Zeus, que también procreaba con mortales. Bueno, eso es muy interesante. Y Malinalxóchitl tiene a Copil, su hijo, que es hijo de Tezcatlipoca. Y Copil, cuyo corazón fue sacrificado, vencido por su tío Huitzilopochtli, el corazón lo avientan en un lugar llamado Tesosomoco.
que estaría, según la opinión de algunos cronistas, en el ala derecha de lo que hoy es catedral, y que ahí habría sido la aparición prodigiosa de este símbolo de la fundación que contiene el teocal, este monumento de la sala mexica. Y a partir de ahí, habiendo estado antes, la última estadía o estancia de los mexicas fue en el Cerro de la Estrella con los culhuacanos, ¿verdad? Donde estuvieron, algunos historiadores indígenas aseguran que estuvieron sometidos por los culúas durante 20, 25 años como esclavos. Y a partir de ahí hay una ruptura simbolizada también muy aparatosamente con los símbolos aztecas. A partir de esta ruptura con los culhuacanos, ya se van al lago, salen huyendo perseguidos por superioridad de guerra que tenían los culhuacanos, se van al lago, navegan incluso sobre sus escudos a manera de salvavidas hacia el lago, y ahí encuentran un terraplén que fueron construyendo, agregándole palotadas, lodo, piedras, hasta hacer la gran plataforma donde sería la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y bueno, a mí me gustaría comentar con el doctor Matos, que es una gran oportunidad tenerlo aquí presentando este libro, sobre lo que tocó nuestro amigo sobre la conquista de México, José Rubén Romero Galván. Y a mí me asombró siempre que estudio el problema de la conquista, la voluntad de devastación de la ciudad, de borrar absolutamente la ciudad. ¿Por qué Hernán Cortés decidió tirar? Bueno, se podría conjeturar que todos los edificios prehispánica serían religiosos y que era importante para imponer el cristianismo, quitar toda huella muy poderosa de los símbolos de la religión local. Podría ser. Pero, y las casas, la vivienda, en todo, también desaparecieron. O sea, la ciudad quedó absolutamente devastada. Claro, fueron 3 meses de guerra, según Bernal Díaz del Castillo, 93 días de guerra constante sobre la ciudad. Acción que da pie para entender que hubo quemazones por todas partes. Pero después continuó esta destrucción. Eso no está documentado, no queda claro cómo fue que desapareció por completo la ciudad, grandiosa ciudad de México. Bueno, en ese aspecto que planteas de la destrucción de la ciudad, en efecto, primeramente viene la conquista militar, que ya de por sí pues trae destrucción, etcétera. Se destruyen algunos de las acequias, de los canales, en fin. Y luego viene la conquista ideológica, o sea, viene la conquista de todo el aparato de la iglesia, que va a llevar a cabo, como lo dice Motolinía, la destrucción sobre todo de templos, de esculturas, etcétera. Pero no se destruye totalmente. Cortés toma la decisión de establecer la nueva ciudad, ¿verdad? La capital de la Nueva España, en el mismo lugar de Tenochtitlan. Primero, claro, hay que limpiar, había cadáveres por todos lados, había peste, en fin. Entonces, tienen que darse a la tarea de recoger a todos estos muertos y demás, pero se va a instalar exactamente encima de la ciudad Tenochca.
¿Por qué lo hace Cortés así? Porque se le sugería que lo hiciera en Coyoacán o que lo hiciera en otro lugar, pero él decide que sea en Tenochtitlan porque era donde había la imagen del poder. O sea, Tenochtitlan había sido la imagen del poder mexica. Bajo esa imagen se había hecho toda la expansión del imperio mexica, que fue también muy violenta esa expansión y dominó muchos pueblos y los avasalló y les impuso tributo, etcétera. Pero recordemos que apenas empezaba la conquista. Entonces, al vencimiento de los mexicas por la vía militar, va a entrar todo este aparato ideológico, ¿verdad?, de destruir también todo lo que representaba, todo lo que para ellos representaba obra del demonio, ¿no? Entonces, culturas, códices, templos, etcétera, pues van a ser aniquilados. Y se usa la misma piedra de los templos indígenas para empezar a establecer la casa de los conquistadores, las iglesias, los conventos, etcétera, etcétera. Yo he dicho por ahí que en realidad eran ya otros dioses, pero las manos eran las mismas, porque era el indígena el que tenía que hacer el trabajo duro, ¿verdad? Bajo la, digamos, coordinación de los alarifes, de los arquitectos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, se va a dar todo este aspecto y esa nueva creación de establecer los poderes divinos y humanos en ese espacio que ya tenía una presencia ante el mundo indígena que aún faltaba de conquistar. O sea que fue una medida política de Cortés el establecer la nueva ciudad de la Nueva España con los vestigios y sobre los vestigios de la antigua Tenochtitlan. Creo que nos quedan ya pocos minutos, pero no sé si quieras que hagamos una reflexión final. Yo creo que sí es importante para redondear esta presentación que estamos teniendo hoy, que se presentará el 1 de octubre, como nos informaron al principio. Y bueno, yo notaría que de los fragmentos narrativos originarios en nuestra historia, hay que destacar el hecho de que el conjunto de nuestra memoria subyace la ciudad antigua como cimiento de la Nueva España. Otra realidad que fue derruida, que dio paso entre sus escombros a esta etapa que habría de cimentar la historia nacional. Nuestra memoria entonces refiere a aquella otra civilización originaria que era muy diferente de la concepción occidental del mundo, y nuestra idiosincrasia, lejos de ser ajena a esa etapa prehispánica, implica desde luego una continua retrospección hacia la vida y a las hazañas de aquellas ciudades de nuestro inconsciente remoto. Figuras, sombras que se mueven proyectadas en los muros del tiempo. Quizá esta sea una forma de nuestra singularidad nacional, la etapa antigua derruida y sustituida como una pulsión permanente de nuestra memoria. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Luis, que hiciste posible este libro finalmente y en el cual el público podrá leer sobre los temas que hemos tratado. Muchas gracias. Bueno, no nos resta sino agradecer a los doctores esta tan interesante charla que nos ha llevado, como bien señalaron ambos,
por esta perspectiva histórica de varios siglos de la plaza principal, sus monumentos, sus símbolos, por esto último que decía el doctor Barjau, tener presente que nuestra memoria subyace en buena medida en todo esto que hoy ellos nos han compartido. Muchísimas gracias por esta realmente interesante conversación y los invitamos, por supuesto, a que adquieran y lean el libro que hoy hemos presentado, La Plaza Principal. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rebeca. Nos despedimos del auditorio. Eduardo Matos, muchas gracias por asistir a esta presentación y estaremos pendientes del libro que se presentará en la FIL de Lina pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias de verdad, ¿eh? Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.